Gracias, presidente. Señorías, queremos hablar hoy de la Asturias cultural. La cultura es un derecho para todos los ciudadanos y, desde luego, las políticas públicas deben, por un lado, preservarla, pero, por otro lado, también deben impulsarla. La creación científica, investigadora, artística y todas las expresiones de la cultura, además, son una fuente de riqueza y ocupan un lugar central para el desarrollo y el crecimiento de los territorios. Y tenemos y podríamos dar muchísimos ejemplos. Sin embargo, la política cultural llevada hasta ahora en Asturias ha sido de puro mantenimiento, sin ningún tipo de impulso político y con claras insuficiencias de financiación. Además, no existe un plan que priorice los recursos de los que ya disponemos y permita, además, trabajar en red, buscando sinergias y potenciando esos mismos recursos. A juicio de nuestro grupo, hay que tener en el ámbito de la cultura políticas verdaderamente activas para crear y difundir, tanto a nivel interno como externo, una identidad y una imagen cultural de Asturias, para el cual contamos con recursos valiosísimos, como puede ser el Museo Arqueológico o el Bellas Artes, y en el caso que nos ocupa, el Instituto de Estudios Asturianos, que además cumple 75 años precisamente este año, y tiene detrás una imponente obra, fruto sobre todo de la voluntad de muchas personas, iba a decir absolutamente plural, de derechas, izquierdas y de centro. Creo que podemos afirmar que nadie ha hecho más con menos dinero por la cultura en Asturias que el RIDEA. Además, hoy se habló de la reforma del Estatuto de Autonomía. Me llamó la atención que no se habló de la reforma de la ley electoral, que sería un tema también interesante. Y precisamente la especificidad de la cultura en general, pero recogido en sus propios estatutos, de todos los aspectos más específicamente asturianos, caracterizan al RIDEA. Por tanto, nosotros pensamos que es hora, para que puedan celebrar con orgullo todos los asturianos su cumpleaños, que el Gobierno impulse políticamente el RIDEA. Y por eso presentamos esta moción. En primer lugar, pidiendo que se presente el proyecto de ley del RIDEA, que lleva ya prácticamente 5 o 6 años dando vueltas y que sería importante, significativo, para su modernización y para afrontar el futuro. Además, habría que dotarlo suficientemente, y creo que esto es una cosa objetiva que va más allá de los intereses partidarios. El presupuesto del RIDEA este año han sido 188.000 euros, que prácticamente el 50% se va en los sueldos de los 6 trabajadores con los que cuenta el Instituto. Sin embargo, su labor es ingente, tanto en publicaciones como en investigación, como en divulgación, y vuelvo a recalcar, precisamente en muchos casos por el carácter absolutamente voluntario de los colaboradores, pero que limitan mucho las posibilidades de promoción de la cultura asturiana y del propio instituto. Y quiero hacer mención, sobre todo, al tema de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el instituto, que podrían suponer precisamente que su labor fuera conocida no solamente en toda Asturias, sino en toda España y en el mundo. El reforzamiento de la página web, la accesibilidad a las publicaciones, aunque estés en cualquier lugar del mundo, la accesibilidad a los fondos bibliográficos y a los archivos, la oferta de recursos en línea, esto es básico y fundamental, y sobre todo la colaboración y la participación de la ciudadanía sin moverse de su casa. Por tanto, pensamos que el horizonte que se puede abrir ante el Instituto es impresionante y todo el mundo podría conocer y valorar lo que contiene y lo que puede ser capaz de hacer.
Y en relación con la cohesión territorial de Asturias, tendría relación el tercer punto. Es muy importante que el Gobierno del Principado impulse, en coordinación con el Consejo General y la dirección del Instituto, la colaboración con entes locales y autonómicos, con fundaciones de todo tipo, públicas y privadas, con instituciones culturales, con universidades y empresas, para dar visibilidad y acercar sus actividades y sus servicios a todo el territorio asturiano. Quiero conectar esto con el punto anterior. Eso lo permiten hoy en día las nuevas tecnologías y el Instituto, estoy absolutamente convencido que puede alcanzar unas potencialidades que hasta ahora, por la falta de financiación y de recursos humanos, no ha podido tener. Por tanto, les pido el apoyo para esta moción, que me parece justa y de sentido común. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, presidente. Buenos días nuevamente, señorías. Buenos días, señor Bartolomé. Estamos de acuerdo en el fondo de la moción y le vamos a pedir la votación por puntos y voy a explicarle a continuación por qué. Nos gustaría votar los puntos 1 y 3 separadamente del punto 2. Como bien ha apuntado, el RIDEA es una institución ejemplar y su presupuesto contenido es una de las cosas que más valoramos, porque no permite muchas concesiones. De hecho, probablemente sean uno de los recursos culturales mejores aprovechados con fondos públicos que tiene toda Asturias. Y tenemos que ir a la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Tenemos varias calderas de quemar euros, como Laboral, Fundación Laboral Centro de Arte, que consume 2 millones de euros anualmente, y esta organización, este instituto, con poco menos de 200.000 euros, hace una labor ingente. Un instituto que cuenta ya con 75 años de historia, como usted apuntó, y a pesar de su relevancia y de estos escasos recursos, tiene una producción ciertamente considerable. Nosotros valoramos muchísimo la colaboración público-privada, pero estamos tendiendo a que las instituciones culturales se sustenten única y exclusivamente con fondos públicos. Fundación Laboral es un ejemplo. De todo su presupuesto, el 98% creo recordar que son fondos que aporta el propio Principado de Asturias. Y creemos que debemos ir en esa dirección. Cuando no puedes aportar recursos financieros, aportas colaboraciones, que es lo que sucede con el RIDEA y con otras muchas asociaciones e institutos que hay a nivel nacional. Si tú no puedes aportar recursos financieros, aportas tu trabajo, tu capacidad y tu creación. Y debemos ir en esa dirección. El pasado 15 de febrero hacía unas declaraciones usted, hacía una intervención aquí, que participo íntegramente. Decía, creemos que ha llegado el momento de ir deshaciéndose de pufos acumulados en el tiempo que consumen un montón de recursos y que a nuestro juicio los detraen de los presupuestos exiguos y más en época de crisis. Y continuaba diciendo, había que dejar de inyectar dinero público permanente a estas instituciones siendo el momento de que se automantengan. Yo tengo claro que no se refería al RIDEA, pero no queremos que el RIDEA acabe convirtiéndose en otro pufo más. Sobre todo porque ¿de dónde detraeremos los recursos que se destinan al RIDEA? Porque en ese caso sí que podríamos llegar a algún tipo de entendimiento. Vamos a quitar el dinero de los pufos que usted mencionaba el otro día para inyectarlo en el RIDEA, ¿de dónde lo vamos a sacar? Creemos que en momentos como el actual, cuando los fondos públicos son limitados, cuando se grava enormemente la creación de riqueza, incluso la transmisión de padres a hijos, creemos que tenemos que ser muy escrupulosos con el gasto del dinero público. Porque tiene un coste de oportunidad, como le comentaba ahora. Lo que se invierte aquí no se va a poder invertir en ningún otro sitio. Y creemos que debemos avanzar en la línea de otros países europeos en los que la colaboración público-privada, las grandes instituciones culturales a nivel europeo reciben un apoyo masivo de fondos privados, precisamente porque están soportados con leyes de mecenazgo que no tenemos. Y no se aprueban las leyes de mecenazgo porque el poder político quiere seguir teniendo controlada la cultura. La cultura es un gran transmisor de ideas
Y por eso no se acaban de aprobar leyes de mecenazgo que soporten la actividad cultural. El poder político no quiere desprenderse de esa herramienta, que está convirtiéndose en una herramienta política también. Cuando financiamos íntegramente este tipo de instituciones únicamente con fondos públicos y únicamente en base a la decisión de los gobernantes. Votaremos a favor de ella, de los puntos 1 y 3, y votaremos en contra del punto 2 por los motivos expuestos. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro de Asturias. Sí, presidente, voy a ser muy breve, si me permite intervenir desde el escaño. Voy a ser breve porque en este caso, señor Bartolomé, me estoy de acuerdo con la moción que plantea, me parece adecuada en todos los puntos, ¿no? Son lo suficientemente claros como para extenderse mucho más en ellos. Presentar el proyecto de ley del RIDEA es algo imprescindible, es algo que no debería en realidad partir de ningún grupo parlamentario de esta Cámara, sino que debería ser algo que va de suyo. Y también estoy de acuerdo, bueno, en parte a diferencia de lo que se comentó en la intervención previa, de que hacen falta más recursos para el RIDEA, que está haciendo un trabajo enorme, que efectivamente está siendo muy eficiente a la hora de gestionar esos recursos, pero que son recursos desde luego insuficientes y que ese trabajo se puede incrementar de manera muy notable, incrementando ligeramente los recursos, ¿no? Por tanto, estoy de acuerdo en todos los puntos. Usted también, en referencia a los recursos, habla de incrementar la plantilla y de incrementar la digitalización. Estamos también de acuerdo. Y también en relación a la coordinación con otras administraciones, con otras fundaciones, con otras organizaciones, consideramos que también es enormemente relevante. Por ello, no me extiendo más. Votaremos a favor de la moción que nos presenta. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Brevemente, desde el escaño, presidente. Sí, bueno, vaya por delante el reconocimiento de mi grupo parlamentario al trabajo que desarrolla RIDEA, reconociendo además que se plasma en el apoyo en los presupuestos del Principado de Asturias, que contemplan una partida económica específica para financiar su funcionamiento. Pero yendo ya a las propuestas concretas que plantea el grupo proponente y empezando por la primera de ellas, a juicio de este grupo, la modificación de la ley de RIDEA no es la prioridad legislativa en el ámbito de la Consejería de Cultura. Para nuestro grupo es mucho más urgente que se presentara cuanto antes el proyecto de ley de actividad física y deporte, que, por cierto, debería haber entrado en esta Cámara antes del pasado 30 de abril, según el propio calendario legislativo del Gobierno. Es más urgente, a nuestro juicio, que se discuta una ley de bibliotecas, que no tenemos, o una ley de museos, que tampoco tenemos, y que en todo caso la propia consejera ya se ha comprometido a esa iniciativa legislativa para algún momento de esta legislatura. Y en relación con las iniciativas que comprometen el presupuesto vigente o que plantean cuestiones para próximos presupuestos, yo creo que es conocida la posición de mi grupo parlamentario de tratar todas estas propuestas en la necesaria negociación presupuestaria. Así ha sido estos dos últimos presupuestos, el último de ellos con la participación del grupo proponente, y nos parece además que es una metodología correcta. Por lo tanto, no nos parece adecuado adelantar propuestas a ese momento como se pretende en esta moción, porque ¿de dónde se saca el dinero? Finalmente, y por lo que hace al planteamiento de promover en coordinación con el Consejo General y la dirección del Instituto la colaboración con entes locales y autonómicos, fundaciones e instituciones culturales, universidades y empresas, con el objetivo de dar visibilidad y acercar sus actividades y servicios al conjunto del territorio asturiano, eso es algo que ya está haciendo RIDEA desde hace muchos años, colaborar con ayuntamientos, etcétera, por lo que la propuesta entendemos que es redundante en este caso. Y por todos esos motivos nosotros no vamos a apoyar la propuesta. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Señor diputado, compartimos el discurso que hizo íntegramente usted. Nos parece muy apropiado, de la misma forma que también la interpelación que había planteado sobre el tema del RIDEA. Nos parece que el RIDEA debería jugar un papel muchísimo más importante del que está jugando, que es importante, pero tendría la posibilidad de poder estar jugándolo. Para él no es muy importante que ese proyecto de ley se presentara, porque hay reformas que se deben hacer y que son urgentes. Por ejemplo, esa ley permitiría ampliar el número de personas que formen parte,
Permitiría al mismo tiempo reducir el peso excesivo de los miembros de representación, que lo tienen y mucho. Permitiría también abrir el ámbito de las disciplinas. Por lo tanto, pensamos que son todo ello puntos muy importantes, muy necesarios y que, por lo tanto, esa propuesta de ley bien necesaria, ¿no? Para el RIDEA, que, como bien decía usted, el Real Instituto de Estudios Asturianos, cumpliendo ya 75 años de historia, por lo tanto, forma parte de la historia de este país. Y fíjese usted, en este Día de las Letras Asturianas también nos gustaría que fuera un papel muchísimo más importante, ¿no?, en este ámbito. Desde el punto de vista de la situación económica, y es cierto, aquí da una situación que también hay que decirlo. Ustedes votaron los presupuestos y quéjense de los incumplimientos. El Partido Popular no votó los presupuestos y quéjase, no hay dinero. Pues fíjense, nosotros votamos los presupuestos y rechazaron todas las enmiendas. Imagina, aquí tenemos un amplio abanico de situaciones, pero no hay nadie contento. Ni el Partido Socialista, porque pues va a justificar porque son los incumplimientos. Por lo tanto, aquí con los presupuestos no hay nadie completo, independientemente. Tenemos una gama amplísima de posibilidades. Pero y es cierto que la situación del RIDEA es calamitosa, la situación económica del RIDEA es calamitosa. ¿Y cómo se mantiene? Se mantiene fundamentalmente a base del voluntarismo. Y es que se dijo aquí, y es cierto, y lo compartimos. Y es decir, si de repente la gente que colabora voluntariamente por amor a la cultura, por amor a lo que significa el Real Instituto, dejara de hacerlo, claro, las personas que están trabajando estarían en una situación dificilísima, realmente muy difícil, ¿no? Por lo tanto, y es cierto que la situación económica es muy calamitosa y habría que resolverla. Yo no sé si a través de un presupuesto, a través de lo que sea, no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, para eso está el Gobierno, para eso estamos los grupos, para pensar lo que estamos poniendo encima de la mesa y es la situación económica y es calamitosa y hay que resolverla. Y el presupuesto que aprobamos, pues no la resolvió. Por lo tanto, habrá que tener algún mecanismo que permita resolver eso. Porque si no parezco una maldición bíblica. Lo que hice en diciembre de 2020 va persiguiéndome hasta el día que me muera. Bueno, habrá algo que hacer por el medio. Porque de repente, cuando hay una pandemia, aparecieron fondos, bueno, pues se necesitará. Y en tercer lugar, usted plantea otra cosa que es cierto. O sea, hay un montón de cosas que ustedes ponen en la moción que ya se están haciendo, claro, pero puede hacerse muchas más y mucho mejor. Pero hay una que ya es cierto. Cuando abrimos, hay que abrirlo a la sociedad. Y es cierto que está abierto. Tiene que colaborar, y es cierto que colabora. Pero ese punto que dijo usted, que es fundamental y que lo comparto totalmente, que es el punto de la cohesión territorial, tan necesaria, de que cualquier parte de Asturias, en cualquier lugar, pueda tener disposición y acceder a lo que estamos accediendo en cualquier otra parte de las personas que vivimos en el centro. Y eso ya sí, para evitar que acabemos siendo un núcleo de gente, una especie de conurbano, ¿no?, como el que podemos ver, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, me parece muy bien. Y quiero terminar haciendo un breve recordatorio a la persona que nos estuvo representando en el RIDEA estos últimos tiempos, a Podemos Asturias, a Luis Arias Argüelles Meres. Y quiero hacer ese recordatorio porque hay una persona intelectual, una persona de cultura de primer nivel, un republicano comprometido y una persona que defendió la cultura y las lenguas propias de Asturias y que lo hizo hasta el último momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el reconocimiento, y es fundamental el reconocimiento de este grupo parlamentario, y creo que hay algo que comparte la Cámara y una persona, un intelectual destacado de Asturias, es una pérdida muy grande, ¿no? Por lo tanto, vamos a apoyar la moción, que nos parece muy pertinente, muy necesaria. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente, desde el escaño por la brevedad. Este 29 de enero se celebró el 75 aniversario de la creación del Instituto de Estudios Asturianos, que fue el nombre primitivo hasta el año 88, en que se reorganizó y se definió lo que era el RIDEA. Nosotros estamos a favor de esta moción, como lo estuvimos de su interpelación y, en general de sus intervenciones en materia de cultura. Una cultura que en este Principado está abandonada. Echamos barniz, pero no se limpia antes. Entonces hay veces que parece que brilla, pero en el fondo no hay nada. Podemos hablar de las bellas artes y la ampliación, podemos hablar del arqueológico, podemos hablar de la cultura de los castros, podemos hablar del Camino de Santiago, de eso casi vale más no hablar. Podemos hablar de los Greco, de los Goya, de los Elgas, vale más mirar para otro lado. Podemos hablar de Caleao,
que acaba pagando la consejería 2 veces la reparación de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se dedicó a supervisar en condiciones la primera obra. Y así podemos seguir, y usted lo sabrá mejor que yo. Y nos encontramos con el RIDEA, con una labor ingente, una labor voluntaria en su mayoría, y que está absolutamente desatendido. Unos presupuestos que no llegan a 200.000 euros. ¿De dónde se saca el dinero?, se dice por aquí. Pues hombre, claro, el RIDEA ni es un chiringuito ni tiene un pufo desde que se creó. Entonces, como no hay deuda que pagar, lo dejamos ahí tirado. Tenemos como ejemplo de buena gestión Laboral Centro de Arte y Niemeyer. Más de 2 millones al año. ¿Resultados? Pues hombre, comparados con la labor del RIDEA, si aquilatamos, pues a lo mejor podríamos sacar que para lo que quieren, sacan. Saquen para el RIDEA, pongamos en valor el RIDEA y no lo dejemos ahí como una ONG cultural, porque así nos irá. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, señorías. Gracias, presidente. El Real Instituto de Estudios Asturianos, el RIDEA, constituye la más importante institución pública de Asturias en cuanto al desarrollo de labores de investigación y estudio de los diferentes ámbitos que integran la cultura en nuestra comunidad, entendida en la más amplia acepción del término. Una institución que nació en 1945 y que atesora 75 años de historia, a lo largo de los cuales ha prestado un relevante servicio a la cultura y a la sociedad asturianas. Señorías, en su moción proponen varios puntos que voy a proceder a analizar a continuación. El Real Instituto de Estudios Asturianos tiene en la Ley 7/1988 la norma que lo reorganiza y que lo constituye como una institución de derecho público. Por parte del Gobierno de Asturias se ha aprobado el Plan de Iniciativas Legislativas para la presente legislatura. Sin embargo, tal y como anunció la consejera de Cultura en esta Cámara, el Gobierno trabaja ya con un borrador para la aprobación de una nueva ley del RIDEA, puesto que es consciente de la necesidad de actualizar el marco regulatorio de esta importante institución y de que la misma cuente con un instrumento jurídico útil para su operatividad cotidiana, abriéndose así el necesario debate sobre la realidad actual y necesidades también del futuro del Real Instituto. Todo ello con el objetivo de que esta nueva ley resulte aprobada esta legislatura. Respecto al segundo punto de la moción, en el vigente presupuesto del Principado de Asturias se ha consignado una aportación para esta institución de 186.430 euros, un 23,70% más respecto del pasado año 2020. Plantean en este punto cuestiones que implican compromisos presupuestarios y resulta más propio abordarlas dentro del marco de un debate presupuestario de otro momento, que será donde habrán de concretar las referencias que recoge su iniciativa en este punto. Finalmente, lo que proponen en el tercer punto de esta moción está en pleno desarrollo, puesto que son numerosas las actividades que el RIDEA realiza en colaboración con otras entidades culturales, empresariales e institucionales de Asturias. Y tal y como anunció la consejera de Cultura, es un firme compromiso del Gobierno que estas actividades se extiendan por todo el territorio asturiano. Por lo tanto, señorías, no vamos a apoyar esta iniciativa, porque el Gobierno ya está trabajando en un nuevo marco normativo para esta institución, pero con un calendario distinto al que aquí se recoge. Otras cuestiones no son novedad, ya que se están desarrollando en la actualidad. Y los compromisos presupuestarios entendemos que deben de abordarse en la negociación presupuestaria. Gracias. Bien, he creído entender que había una petición, señor Blanco, de votación por puntos. Sí, señor presidente, los puntos 1 y 3 y el punto 2. ¿Acepta la votación por